Bueno, para empezar, yo les diría, entre todas las parábolas del Señor Jesucristo, ¿no? Que dijo, ¿cuál es la más conocida? ¿O cuál es la que más resalta entre todas las parábolas? ¿Cuál es la que más se ha enseñado, la que más podemos conocer? Si pudiéramos hacer esa encuesta, ¿ustedes qué creen? ¿Qué dirían las personas? ¿Que cuál parábola sería? El hijo pródigo. El hijo pródigo. Sí, fue que dije. El hijo pródigo. Tú, no, sí. Entonces, sin duda alguna, la respuesta sería el hijo pródigo. ¿Mm? El hijo pródigo es la parábola más conocida del Señor, la que más se ha hecho popular. Vamos a Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Lucas, ¿qué? 15, versículo 11 al 32. Entonces, dice así, la parábola se titula ¿qué? Parábola del hijo pródigo. Otras versiones la titulan la parábola de qué? De los dos hijos. ¿Sí? Entonces dice así, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Versículo 12, ¿quién lo lee? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, le iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy hijo de ser llamado, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Entonces, esta parábola, ¿sí?, es presentada por Cristo con las siguientes frases. Un hombre tenía 2 hijos, ¿sí? Entonces, es una gran historia que el Señor va a empezar a contar. Es una historia que pasa de la tristeza más profunda a la alegría más grande, que pasa de las muchas riquezas a una pobreza muy aguda y de mucho dolor, ¿sí?, a una sanidad. Pero también pasa de la ley y ¿qué?, a la gracia del Señor. Es lo que el Señor está enseñándonos con esta parábola. No debemos olvidar el contexto de la parábola, ¿sí?, del hijo pródigo, porque si nosotros olvidamos el contexto, vamos a perder de vista, ¿sí?, la enseñanza que Cristo nos quiere dar de la parábola, y de esta manera no podremos extraer toda la riqueza, ¿sí?, de la enseñanza que el Señor nos quiere dejar en esta parábola. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? El contexto de esta parábola está en los versículos 1 y 2 del capítulo 15, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contexto de esta parábola? Es el siguiente. Dice: se acercaban a Jesús todos los que publicanos y qué, y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Y el 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, ¿cuál es el contexto donde está esta parábola? El contexto es que habían 2 clases de personas, 2 grupos estaban allí escuchando al Señor. ¿Cuáles eran? Un grupo de oyentes era los publicanos y los pecadores. ¿Quién eran los publicanos? Los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos para Roma, ¿sí? Era de lo más despreciable en Israel los publicanos. ¿Por qué eran despreciables? Porque ellos cobraban de más, ¿sí? Ellos exageraban sus ganancias, ¿sí?, sin importar al prójimo, a sus mismos prójimos también, a la gente de Israel. Roma le decía: ustedes tienen que traerme de impuesto tanto, ¿sí?, y sus ganancias es lo que ustedes cobren de ahí para arriba. Y Roma les permitía esas exageraciones. Por ejemplo, si tenían que cobrar 100 pesos de impuestos, ellos podían cobrar 150, 200, 300, ¿sí? Y la gente tenía que pagarlos porque Roma respaldaba ese cobro. ¿Qué hacía el publicano? Les llevaba a Roma, ¿qué? Los 100 pesos que le correspondían, y el resto él se quedaba con él. Entonces eran de los más despreciables en el pueblo de Israel, los publicanos, ¿sí? Y describe los pecadores, otra clase de pecadores, ¿sí? Los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos. Había una gran cantidad de pecadores. Pero el otro gran grupo de oyentes era ¿quién? Eran los fariseos. ¿Y quién más? Escribas. Y los escribas, ¿sí? ¿Quiénes eran este grupo de oyentes? Era la clase religiosa de la época. Supuestamente ellos tenían un acercamiento muy profundo a la ley del Señor. Ellos, entre comillas, deberían conocer a Dios, porque tenían la ley, conocían la ley, ¿sí? Los fariseos eran muy estrictos, tan estrictos que eran tan legalistas en el cumplimiento de la ley. Los escribas, ustedes saben que eran los escribas, ¿cierto? Los que transcribían los manuscritos, los que hacían copias, y ellos de tanto hacer copias, ¿sí?, de la ley del Señor, pues se las sabían tanto de memoria que aprendieron mucho de la ley y se convirtieron en otra clase religiosa de la época. Entonces el contexto del hijo pródigo es este:
dos grupos de oyentes. Unos son pecadores y otros son religiosos. Otros creen tener la verdad de Dios y estar cerca de Dios. Entonces aquí el Señor empieza a fabricar una historia para estas dos clases de oyentes, ¿sí? Esta parábola nos va a mostrar la ley, pero también nos va a mostrar la gracia del Señor. Esta historia va a estar moviéndose de un lado a otro, ¿sí? El Señor por momentos le va a hablar a los pecadores, les va a mostrar la gracia, pero por otro lado le va a mostrar a los religiosos, ¿sí?, la ley. Y les va a mostrar que realmente no conocen al Señor. Entonces, fijémonos que la parábola que Cristo refirió en el capítulo 15 está primeramente dirigida ¿a quién? A los fariseos y a los escribas, ¿sí? Él les va por la crítica, correcto, ¿sí? Y después a los publicanos y a los pecadores. Cristo va a mostrar la gracia. Entonces, Cristo les está mostrando a los fariseos y a los escribas, ¿sí?, que ellos, era la clase religiosa, le va a mostrar en una trilogía de parábolas, porque si ustedes ven el capítulo 15, en el capítulo 15 están 3 parábolas. ¿Cuáles son? La moneda perdida, ¿cuál otra? La oveja perdida. La oveja perdida y el hijo pródigo. ¿Saben qué es pródigo, cierto? ¿Sí? Pródigo es alguien que malgasta, ¿sí? Pero también alguien que da con generosidad, tiene dos significados, ¿sí? Alguien que gasta y da deliberadamente sin importar. Pero el Señor está diciendo que este hijo lo que hizo fue que malgastar deliberadamente los bienes de su padre. Entonces, ¿qué le va a mostrar el Señor en el capítulo 15 con esta trilogía de parábolas a los fariseos y a los escribas? ¿Cuál es la verdad espiritual que Cristo les está enviando junto a estas historias? Y la verdad es que Dios se goza, ¿sí?, y hay un gozo profundo en Dios el Padre en el arrepentimiento ¿de quién? De los pecadores, y no en la justicia personal de los hipócritas pecadores, de los fariseos y de los escribas, de la clase religiosa, ¿sí? El Señor les va a demostrar que a los fariseos, a la clase religiosa, que ellos realmente no amaban a Dios, que su meta no era realmente el gozo del Padre, sino que su meta eran otras, ¿sí? Su orgullo y sus propias metas, pero no la gloria del Señor, no el gozo del Señor. O sea que nada más que Dios viera lo que ellos estaban haciendo, Sí. y luego mira cómo me comporto y todo eso, Vale. pero no era el amor que ellos Correcto. tenían. Hay mucha bondad de parte de Cristo al contar esta historia, ¿sí? Pues les demuestra a los fariseos y a los escribas que la ley solo trae ¿qué? Condenación, ¿sí? Y que ninguna persona, por más que se esfuerce en cumplir la ley, no podrá obtener el perdón de sus pecados. Pero por otra parte, Cristo le muestra a los publicanos y a los pecadores que la gracia puede, aún al más perdido de los hombres, puede salvarle, puede darle la vida eterna, ¿sí? Inmerecidamente, sin obrar nada, sin hacer ningún trabajo. La gracia los puede perdonar perfectamente. El Señor Jesucristo comienza la parábola, ¿sí?, describiendo al hijo menor. ¿Y cómo lo describe? Como un gran pecador, ¿sí? Cristo empieza a describir al hijo menor como un pecador tremendo en esa época, ¿sí? Con un pecado terrible, ¿sí?, y escandaloso. Yo creo que cuando los fariseos y los escribas empezaron a escuchar esta historia de Cristo, esta parábola, y empezaron a ver la descripción del hijo menor, me imagino que ellos estaban diciendo por dentro: oiga, no, este hijo es horrible. Uy, ¿quién pensará hacer esas crueldades y ese pecado tan grande? ¿Sí?
porque Cristo estaba describiendo que a un gran pecador, un profundo pecador. ¿Y cuál era el pecado? Pero lo que no se dan cuenta es que todos somos pecadores, ¿sí? Aunque no demostremos nuestro pecado grandemente, ¿cierto? Porque no todos los hombres son ladrones, ni asesinos, ni adúlteros, ¿cierto? Ni drogadictos, ¿sí? Pero aunque todos no nos tiremos a esas clases de maldades, no quiere decir que somos mejores que esos hombres. Porque aunque no practiquemos esos pecados tan visibles, tan escandalosos para el ser humano, sí practicamos otro pecado. Y todo pecado es pecado frente a los ojos del Señor. No hay uno más grande ni uno más chiquito, no, todo pecado es pecaminoso delante del Señor, ¿sí? Pero Cristo está describiendo un pecado escandaloso, ¿sí? Para demostrarnos que aún al más perdido de todos los pecadores, aquel hombre que ha cometido pecados tan grandes, la gracia de Dios lo puede salvar y lo puede rescatar, aún haya hecho lo que haya hecho. Es la obra redentora del Señor. Entonces, este hijo menor, ¿cierto? ¿Cómo empieza a describirlo el Señor? Empieza a describirlo de esta manera. Dice, el hijo menor, ¿sí?, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces el hijo menor empieza pidiéndole la herencia, ¿sí?, que le corresponde a él, a su padre. Esto era escandaloso entre los judíos. O sea, nadie pensaría hacer eso mientras su padre estuviera vivo, pedirle la herencia a su padre. En otras palabras, Cristo está diciendo que este hijo menor le dijo a su padre, Padre, tú estás muerto para mí, en mi corazón ya te he sepultado, ya tú no existes más para mí, dame la parte de la herencia. Porque cuando un hijo va a gozar de la herencia de su padre, cuando el padre muera. ¿Antes podrá hacer eso? No. Las herencias se hacen efectivas cuando la persona muere, ¿cierto? Este hijo le está diciendo, Padre, hazme efectiva la herencia porque tú ya moriste para mí. Eso era tremendo, ¿sí? Los fariseos estarían diciendo, este hijo es terrible, es tremendo pecador. Y dice la Biblia que dice que juntando, ¿cierto?, su dinero, los bienes, se fue a una provincia. Ahora, los bienes que poseía un hombre en Israel, ¿qué eran? Vacas, ovejas, ¿sí?, ganado, tierra, ¿sí?, siembras, cultivos. Entonces ese padre debió ser rico, ¿no? Ese padre, ¿qué tuvieron que hacer? El hijo pródigo no se podía llevar la parte de la tierra, no podía, ¿cierto? Él tuvo que salir a vender y traducir eso en dinero. Entonces lo que hace es menospreciar el valor de lo que su padre ha trabajado. ¿Por qué? Porque él empieza y lo malgasta desenfrenadamente, ¿no? Perdidamente. No valoró todo el esfuerzo y la dedicación de su padre, sino que menospreció el esfuerzo de su padre. Entonces, cuando él tradujo eso en dinero, yo creo que desvalorizó los bienes de su padre. Porque para juntarlo en tan poquitos días, yo creo que eso tuvo que haberlo vendido. Claro. ¿Sí? No le doy tanto, no, listo. Y él, por necesidad, por tener ese dinero, vendió todo muy barato. Eso significa que el hijo menor abarata el honor de su padre, ¿sí?, abaratando todos los años de trabajo y de esfuerzo con los que el padre ha hecho para lograr esos bienes. Pero un detalle importante, el hijo pródigo se va ¿para dónde? Para una tierra extranjera a malgastar esta plata. El pecado siempre va a ser eso, ¿sí?
Los hijos no van a cometer el pecado dentro de sus casas, sino ¿en dónde? Fuera de su casa, ¿sí? De que su padre no lo viera. Él se fue a pecar de esa manera. Ahora, el Señor nos informa, ¿sí?, que cuando este hijo pródigo vendió todos sus bienes y lo tradujo en dinero, se fue y lo gastó perdidamente, ¿sí? Lo gastó desenfrenadamente en todo. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Dice, y se fue, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿cierto? Le faltó el dinero, le faltó comer porque ya había desperdiciado todo. Ya no tenía dinero para comprar, ¿sí?, ni para vivir. Ahora, estas circunstancias adversas él no las pudo controlar, ¿no? Porque no tenía experiencia. Él no pudo controlar la escasez, ni la economía, ni nada. Vino una gran crisis económica a esa provincia, el Señor nos está diciendo. Que se acabó todo, y como él no tenía nada, ¿qué le tocó hacer a este hijo? Dice que fue y se arrimó, o sea, se unió a un ciudadano de aquella tierra, al cual le envió que a su hacienda para apacentar cerdos. Mira hasta dónde llegó este hijo pródigo. Después de que malgastó todo, se quedó sin nada, necesitaba comer para vivir, y como no había nada, se juntó con un hombre, y este hombre lo mandó a cuidar cerdos. Empezando que para los judíos los cerdos eran un animal que desagradable, ¿sí? Pero a él le toca ir a cuidar los cerdos. Y más tremendo, había tanta hambre que nadie le daba nada, ¿sí? Dice la Biblia, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, o sea, nadie le daba nada. Él empezó a añorar la comida de los cerdos, porque no tenía nada más que comer. Y ustedes saben que son las algarrobas, ¿cierto? Las algarrobas es un fruto de un árbol, ¿sí? Eso viene en una vaina. Es como, haz de cuenta, como una habichuela así pesada, pero eso es grueso. O sea que para los hombres es difícil, ¿sí?, comerlo, masticarlo. Pero para los cerdos, ellos sí podían deglutar esa comida. Entonces, en esa región no había nada de comer, sino solamente algarroba, o sea, solamente había comida para los cerdos. Pero él añoraba comer aún eso, ¿sí? Entonces Cristo empieza a adentrarse más en la descripción de este hijo pródigo, que nos lo pone paupérrimo, ¿sí? El hombre más despreciable de entre todos los hombres. Pero acontece algo sorprendente en la parábola. ¿Y qué acontece? Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia, ¿sí?, de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy un empleado. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces vemos que este hijo pródigo, ¿cierto?, que representaba a los pecadores más pecadores, estaba representando ahí a los publicanos, ¿no? Dice que volvió en sí. O sea que vino un arrepentimiento, ¿sí? Ese hijo pródigo evaluó su condición perdida, ¿sí?, la condición en que estaba, vio que iba a morir en aquella situación, que no había salvación para él, pero inmediatamente él encuentra que sí hay salvación para él. ¿En dónde? En la casa de su padre. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando evaluamos nuestra condición perdida, pecaminosa.
inmediatamente miramos, ¿sí?, nuestra condición baja y encontramos que solo hay un lugar donde podamos hallar la salvación. Y ese lugar es en Cristo Jesús. Él es el único que nos puede dar la salvación. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, cuando este hijo vuelve en sí, este hijo tiene en su mente, ¿sí?, la forma correcta como él evalúa de cómo obtener el perdón. ¿Y cómo es? Volviendo a la casa de su padre. ¿Y qué más? Y Confesando su pecado. ¿Sí lo están viendo? Que el cielo es a ti. Y que lo haga como uno de sus sirvientes para restituir lo que él había malgastado. ¿Sí? O sea, él en su mente sabe que necesita el perdón de su padre. Pero él quizás, siendo un joven judío, él estaba condicionado a la forma de la ley de cómo volver a restablecer las cosas, de cómo pedir perdón. ¿Qué nos decía la ley? La ley decía que cuando alguien hacía algo malo, primero iba a confesar su pecado, pero después tenía que restituir el mal que había hecho. Esa era la forma correcta de poder ser restaurado y ser vuelto y ser aceptado nuevamente. Entonces yo creo que los judíos hasta ese momento, ¿sí?, los escribas y fariseos estaban diciendo bien, claro, ¿sí? O sea, estaban como de pronto diciendo bien, el Señor está enfocado. Claro, ese hijo pródigo tiene que humillarse, ¿sí? Su padre tiene que ponerlo allá para que purgue lo mal que hizo. O sea, que pague por el mal, por el pecado que ha hecho, ¿cierto? Porque esa era la idea del hijo pródigo, pagar el mal que había hecho, volverse un esclavo, quizás hasta de su hermano y de su padre, ser como un jornalero y trabajar duro como los demás para restituir el daño que había hecho, para restaurar el daño que había hecho. Eso lo tiene él en su mente, ¿sí? Ahora, ¿cómo concebían los religiosos de la época ese perdón? Quizás ellos estaban esperando, ¿sí?, que ese hijo se bañara en ceniza, en polvo, ¿sí?, mostrara arrepentimiento, hiciera actos para merecer el perdón, porque así lo dictaba la ley y así lo hacían ellos. Pero algo sorprendente pasa en la historia. ¿Qué sucede? Dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué pasa con el padre? Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿qué pasó con el padre? Dice que el padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y después le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner anillo en su mano y calzado en sus pies, ¿sí?, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Entonces, mira que cuando Cristo hace esto, tuvo que haber desconcierto en la mente de los religiosos, porque ellos dijeron: no, esa no es la forma correcta de que un padre pueda volver a perdonar a un hijo, ¿sí? Él tiene que hacer méritos para poder lograr el perdón. Pero aquí Cristo les estaba mostrando que la gracia, ¿sí?, que esto no es por méritos. ¿Qué dijo Pablo? Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí?, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora la fe es el don del Señor en nosotros. Cristo les mostró misericordia, le estaba mostrando la gracia a ese pueblo, ¿sí?, a esa clase de religiosos. Ahora, el padre se echó sobre su cuello, volvió a restituirlo,
¿Y el hijo hizo algo para esa restitución? No actuó, no hizo nada. Esa es la gracia del Señor. Él viene y nos hizo hijos de Él sin merecerlo, porque merecíamos, era un castigo por nuestro pecado. Él nos dio la vida eterna sin merecerlo, porque merecíamos, era el castigo eterno por nuestros pecados. Pero hay muchos hombres, ¿sí?, religiosos que se creen que por hacer las cosas bien merecen ¿qué retribución? El bien, ¿cierto? Yo me esfuerzo, ¿sí? Yo trabajo duro, yo hago todo porque yo quiero reconocimiento, yo quiero retribución, ¿eh? Pero realmente la gloria del Señor no está para nada, no está ni en sus mentes, ¿sí? Porque todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo lo que hacen es con un solo fin, y es que recibir una retribución de los demás, ¿cierto? Un reconocimiento, ¿sí? Que le digan, ¿sí?, que lo valoren por lo que hacen, pero nunca está la gloria de Dios en sus mentes, nunca, ¿sí? No está el gozo del Señor en ellos. Eso es lo que Dios va a presentarles ahora con el segundo hijo, con el hijo mayor. ¿Qué sigue diciendo? Dice, y su hijo mayor, ¿cierto? Dice, y trae el becerro porque mi hijo, en el 25 dice, y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, ¿qué? Y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué pasó cuando oyó la música y las danzas? Él llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello, o sea, qué era el alboroto que estaba allá adentro. ¿Y qué le dijo el criado? Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cuál fue la reacción del hijo mayor? ¿Cierto? ¿Cuál fue? El enojo. Él ni se alegró, ¿sí?, en que su hijo había vuelto, en que su hermano había vuelto. Él ni se alegró en el gozo de su padre, porque su padre había hecho fiesta, había matado el becerro, ¿sí?, porque su hijo había llegado sano. Pero en vez de alegrarse con el padre, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque la ley produce enojo, ¿sí? ¿Y por qué produce la ley enojo? Porque la ley, ¿sí?, si no condena al culpable, entonces para nosotros es que escandaloso si la ley no condena al culpable. Pero también es escandaloso para el hombre religioso cuando, si yo trabajo bien, si yo hago las cosas bien, no recibo la retribución debida a ese bien que yo hago, ya sea por las personas, por mi jefe, por mi familia, lo que sea. Entonces produce enojo cuando todo mi esfuerzo se ve en vano, cuando no recibo una retribución, un halago, entonces me enojo. Esa es la actitud religiosa. Cristo estaba denunciándolos a esa clase religiosa. Ellos estaban enojados con esa historia, porque estaban diciendo, no, ese padre no puede haber recibido así a ese hijo. Tenía que haberlo castigado, ponerlo a trabajar duro, haberlo apartado, y quizás de pronto lo podría haber recibido de nuevo en su familia. Pero ese hijo tenía que haber pagado el mal que había hecho. Pero el padre lo recibió por la gracia divina. Entonces, ¿qué pasó con el hijo mayor? Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira, tremendo, ¿no? Le rogaba que entrase. El hijo mayor, ¿sí?, estaba demostrando que no amaba a su padre. Estaba demostrando con su enojo que la meta, ¿sí?, y el gozo de su padre no era el de él. Él no perseguía el gozo de su padre, él no perseguía el bienestar de su padre. Lo que realmente estaba persiguiendo era ¿qué? Su propio bienestar. Había vez un hombre un cultivador,
Este hombre cultivó por muchos meses una zanahoria para el rey, y labró la tierra, y la abonó, y la regó, y cuando la sacó de la tierra, he aquí había una gran zanahoria, una muy hermosa zanahoria. Este hombre, como la había cultivado para su rey, se fue y le dijo: rey, mira, te regalo esta zanahoria, la cultivé para ti, tómala, es para ti. El rey sintió que gozo y alegría. ¿Por qué? Porque ese hombre había trabajado para quién, para él, ¿cierto? Había hecho esa zanahoria para él, sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando este hombre iba saliendo de la presencia del rey, el rey lo llamó y le dijo: ven, ¿sabes qué? Por gratitud a lo que tú has hecho por mí, te voy a regalar esta hectárea de tierra. Y le regaló una hectárea de tierra. Entonces había otro hombre que se dio cuenta de ese hecho y dijo: uy, si el rey le dio por una zanahoria una hectárea de tierra, yo le voy a dar algo mejor para que me dé más tierra. Y aquel hombre llegó y le dio un hermoso caballo, un corcel. Dijo: si a este le dio por una zanahoria una hectárea de tierra, a mí me dará mucho más. Y llegó ante la presencia del rey y le dijo: rey, toma, te regalo este caballo, es tuyo. Y el rey solamente se limitó a darle las gracias. Le dijo: sí, muchas gracias por tu regalo. Y cogió el caballo y lo metió a su rey. Pero al ver el rey la cara de decepción de este hombre, le dijo: ay, amigo, yo sé por qué es tu decepción. Ese caballo realmente no me lo estabas regalando a mí, te lo estabas regalando a ti mismo. Este caballo era un regalo para ti mismo, porque tú me lo regalaste buscando que yo te diera una recompensa. Aquel hombre me dio esa zanahoria sin recompensa, lo hizo por amor a mí, pensando en mí. Pero tú me estás dando este regalo no pensando en mí, ni en mi amor, ni en mi bienestar, sino en tu bienestar, en tu complacencia, para que yo te dé, para recibir una retribución por el acto que has hecho. Por eso solamente te doy las gracias. Así era el hijo menor. Y mira la actitud que fue la del hijo menor. Dice en el versículo 30, dice: pero cuando vino este tu hijo, mira que no le dice mi hermano, sino este tu hijo, lo dijo con desprecio, el hijo mayor a su padre, que ha consumido todos sus bienes con ¿qué? Con rameras. O sea, le está diciendo: ese tu hijo con desprecio, y malgastó todos tus bienes en pecados horribles, quebrantó la ley del Señor, la ley de Moisés, es un gran pecador. ¿Qué pasa? Has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, ¿lo vas a premiar? Lo vas a premiar. Y yo, porque dice el versículo 31, entonces le dijo, el 30, espera, has hecho matar para él el becerro gordo. El 31, él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. No, espera. Dice... No, perdón, en el versículo 29 dice: mas él respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo he trabajado duro, ¿sí? Yo he cumplido, yo me he esforzado, y tú no me has dado ninguna retribución a ese esfuerzo. Pero sí parece que estás premiando a este hijo tuyo que ha malgastado todos tus bienes con los pecados más horribles, quebrantando la ley del Señor. O sea, con mujeres, ¿sí? Que venden sus cuerpos para tener sexo, ¿sí? Con todas las clases de pecado. Entonces, es claro que el hijo mayor no amaba a su padre, no perseguía la alegría de su padre, no perseguía la meta de su padre, ¿sí? Los hombres piensan que si se portan bien delante de Dios,
Dios tiene que darles bien a ellos. Dios tiene que retribuirles y darles lo que se merece. Pero en el corazón de estos hombres nunca está la gloria de Dios. La meta de estos hombres nunca es la exaltación de Cristo, nunca es el gozo del Señor. Entonces esta parábola está siendo dirigida a dos públicos. A un público le está mostrando la gracia, ¿sí?, a los pecadores y a los publicanos, que aun si ellos se consideran tan pecadores, Dios los puede perdonar por su gracia, por la muerte de Cristo. Y al otro público religioso les está mostrando la gracia del Señor y les está diciendo que el gozo del Señor no es el gozo de ellos. Están viviendo vidas religiosas y no están viviendo para la gloria del Señor. Que podamos ver la gracia del Señor en nuestras vidas. Que podamos ver su misericordia en nosotros. Que todo lo que hagamos sea para su gloria. No esperemos retribución de nadie, ni de nuestras familias, ni de nuestros jefes, ni de nuestros amigos, ni del pastor, de nadie. Que nuestra conciencia esté que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Que realmente lo hagamos porque amamos a Cristo. Que si hacemos bien las cosas en nuestro trabajo es para la gloria del Señor. Que lo que hagamos en nuestros hogares sea para la gloria del Señor. Que no sea para nosotros. Y que siempre estemos viendo la gracia del Señor. Que todo lo que Él nos da es por su gracia, por su misericordia. Que Él nos ha bendecido porque Él ha querido hacerlo, no porque nos portemos bien. Que Él nos ha dado la salvación, no porque cumplamos perfectamente la ley, ni porque hayamos hecho cosas para merecer la salvación, sino que Él nos ha salvado porque Él ha querido salvarnos gratis. Como el Padre, ¿sí?, restituyó al hijo pródigo, aquel hijo menor que malgastó todo. Gratis, este hijo no hizo nada para volver a entrar a la familia, para poder volver a tener el honor de la familia y la posición que tenía. Esa es la gracia del Señor en nuestras vidas. Que podamos ver la obra redentora de Cristo por nosotros. Que esos sean los únicos méritos a los que nosotros podamos apelar, los que podamos poseer. Dijo Pablo, el que quiera gloriarse, que se gloríe ¿en quién? En el Señor. Son solo los méritos de Cristo, no son nuestros méritos. Que el Señor nos dé la gracia para creer esta verdad, para afirmarla en nuestro corazón, para poder entender que hay un gozo profundo en el Padre cuando un pecador es arrepentido. Un pecador se arrepiente y vuelve al redil. Es un gozo profundo del Padre, eso lo demuestran las tres parábolas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué está el gozo del Señor allí? Porque ese hombre que es perdonado gratuitamente exaltará a su Señor por toda la eternidad, vivirá agradecido con el Señor por toda la eternidad, vivirá una vida para el Señor, una obediencia voluntaria al Señor, se volverá un esclavo voluntario a Cristo. Y allí está el gozo del Señor, en nuestra obediencia voluntaria a Él, en vivir para Él. Pero esto no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino es en la gracia del Señor. Porque al igual, el hijo pródigo no llegó al Padre, sino que el Padre fue al hijo pródigo y lo buscó. Así es el Señor. Él va y nos busca y nos encuentra. Él es el que nos vuelve en sí para ver nuestra condición perdida y saber que en Él solo podemos encontrar la salvación. El centro de esta parábola es el Padre, el amor del Padre hacia sus hijos. Amén. ¿Alguna pregunta?